Mire, hay una determinación que podría tomarse como una pues lucha por los derechos fundamentales, por los derechos humanos de una persona, que es que se invalide la prisión preventiva para delitos fiscales, por ser precisamente eso, ¿no? No se está asesinando a una persona, no es un homicidio, no son lesiones, pues ellos dicen que no es crimen organizado, pero pues delitos fiscales a veces sí. Y mire, la realidad es que en México es absolutamente necesario que los pues responsables de la destrucción de este país, los que no pagaban impuestos, los que evadían impuestos, los que utilizaban facturas falsas, paguen las consecuencias y que exista una especie de sanción para que se evite en el futuro que alguien tome ese riesgo, cometer un delito fiscal y enfrentar la prisión. Es como, como funciona aquí en Estados Unidos. Es un incentivo para que uno no cometa un delito fiscal. Es una advertencia. Es decir, oye, si cometes un delito fiscal, pues puedes enfrentar la cárcel, así que ten cuidado, ¿no? No vayas a hacer eso que además nos perjudica a todos los mexicanos. Bueno, esta Suprema Corte de Justicia que tenemos, que creo que no se equivoca ahí el presidente López Obrador, es más bien la Suprema Corte del Derecho que tenemos en México, invalidó la prisión preventiva para los delitos fiscales. Y lo que más me llama la atención es que salieron los priamperredistas a celebrar en el Senado, así como Gustavo de Hoyos Walter. Sí, 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 eso es lo más interesante de todo. Mientras la Suprema Corte de Justicia invalida, pues que se delita como, se defina como un delito contra la seguridad nacional, la actividad ilícita de empresas factureras, pues los únicos que celebraron bien, no fueron las personas que se encuentran allá fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son los mexicanos que viven en la Sierra de Oaxaca, no son los mexicanos que viven en Chiapas, no son los mexicanos que viven en la montaña de Guerrero, no, fueron los priistas, panistas y perredistas del Senado y Gustavo de Hoyos representando a la élite empresarial de México. ¿Qué le parece esto? Bueno, le comparto primero la nota que escribe José Antonio López para el periódico La Jornada. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará las normas que definen como delito contra la seguridad nacional la actividad ilícita de empresas factureras. Por 8 votos a favor contra 3, imagínense. El Pleno de Ministros desechó el proyecto que proponía avalar la prisión preventiva oficiosa para quienes cometen delitos fiscales, entre estos defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes, y ordenó que el asunto se turne de nuevo a otro ministro para que elabore un nuevo proyecto en el sentido de que se declaren inconstitucionales. Imagínese usted. La Suprema Corte de Justicia analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República. Bueno, aquí fue Kenia López Rabadán, ¿no? En la cual impugnaron el decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación. Estas reformas tipifican como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por más de 7.8 millones de pesos, 7.800.000 pesos. El Pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho decreto fue válido, no obstante, la mayoría de ministros determinó que los artículos 5, fracción 13 o 13ª de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, y 167 párrafo séptimo, fracciones primera, segunda y tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados,
son inconstitucionales. Esto es verdaderamente ridículo. Le digo, funciona para, obviamente, el mexicano de a pie, ¿no? Que a lo mejor se enfrenta a un juicio injusto en el que le están enjaretando algún tipo de problemática por alguna factura. Ahí sí, si usted lo quiere ver así. Pero creo que en todo caso, pues estas leyes buscan enfrentar a los grandes defraudadores, a las grandes factureras, a los que utilizan esas estratagemas para no pagar impuestos. ¿Por qué celebrarían los preanredistas en el Senado? ¿Por qué celebraría Gustavo de Hoyos Walter? ¿No? Por ejemplo. De hecho, ahí le va. Sígale donde, no le voy a cortar ahí, pero Gustavo de Hoyos Walter celebró, dice, se ganó la batalla en la corte. No habrá prisión preventiva en asuntos fiscales, dice Gustavo de Hoyos Walter, y lo llevan con bombo y platillo ahí en el Universal. Escribe Ivette Saldaña en el Universal: para el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar marcha atrás a los cambios que hizo el gobierno para determinar la prisión preventiva oficiosa por imputaciones fiscales es un triunfo. Esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma del gobierno por la que una imputación fiscal ordenaba la prisión preventiva contra el supuesto infractor. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que esto viola el principio de presunción de inocencia. Bueno, ahí no tendría que haber un sin embargo, ¿no? Hay que decirle ahí a Ivette Sandoval, porque pues es la misma idea, no se contrapone. Y mire, le digo, ¿quiénes celebran este tipo de cosas? Pues vamos, o sea, si de pronto determinan que el robo no va a tener prisión preventiva oficiosa, ¿quién va a celebrar? Pues los ladrones, ¿no? No, o sea, como simple y ya no sé, silogismo. Si de pronto llegan se determina que no hay prisión oficiosa para el robo, o no sé, para el homicidio, por ejemplo, ¿quiénes van a celebrar? Pues los homicidas, ¿no? O sea, pero bueno, ni hablar, qué terrible. Esa es la realidad y esa es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que ahí sí debería haber también pues restablecerse esa Suprema Corte de Justicia. Hay muy pocos jueces, pocos ministros, disculpe usted, que determinan precisamente en favor de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso insisto, yo ahí, así me llamen, pues el cromador del presidente López Obrador, creo que no se equivoca al decir que no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la Suprema Corte del Derecho, y del derecho de los que tienen lana, de los que están en las élites. Para eso sí determina la Suprema Corte. Pero ¿qué tal están para los casos del pueblo? Mira, están dando las 7 de la mañana con 2 minutos en estos momentos. Ya abrieron ambas pantallas. Se propía el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia y en cualquier momento ya estará saliendo el presidente López Obrador. Antes de cualquier cosa, vámonos a